Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Quiero saludar también a todo el mundo que nos está siguiendo desde el streaming. Y bueno, estamos hoy aquí en este entorno maravilloso, en este jardín botánico de Gijón, que no nos podíamos imaginar un entorno más adecuado para precisamente este foro que traemos ahí aquí, que se engloba dentro de las 4 estaciones y que, bueno, en este foro de primavera vamos a abordar un tema muy importante, que es el reto demográfico. Asturias, además, bueno, pues tiene muchos inviernos y esta semana precisamente hemos visto que aunque estemos en primavera, pues hemos sufrido un pequeño invierno, pero además de estos inviernos, digamos, climatológicos, tenemos también un invierno que es el invierno demográfico. Y ese es el que nos ha traído hoy precisamente aquí. Y es que expertos, políticos, periodistas y todos los ciudadanos de esta tierra estamos últimamente utilizando expresiones evocadoras y a veces, bueno, puede ser más o menos acertadas, pero nos referimos y hablamos del invierno demográfico, del cáncer demográfico, para hablar de un problema muy importante en Asturias, que es precisamente, bueno, pues esa falta de población que estamos sufriendo. Y bueno, pues precisamente vamos a pasar ahora, en breve, si nadie lo va a poder evitar, de esa barrera psicológica del 1 millón de habitantes, vamos a bajar, y es un problema, bueno, pues que no podemos evitar. Es una cifra que nos alcanzaba desde los años 60 del pasado siglo. Y esta situación no es una causa, sino es una consecuencia, y es la consecuencia que tenemos de tener la tasa de natalidad más baja de toda España. También es la consecuencia de que se nos van cada día 19 jóvenes, se han ido 136.000 jóvenes en los últimos 20 años, y eso es un drama que además, bueno, que no podemos más que intentar revertir, y por eso vamos a hablar hoy de esta situación. Tampoco somos capaces de ser atractivos para la inmigración. Y bueno, pues esto es un drama que se acrecente, que además está directamente relacionado con la actividad económica y con la generación de empleo que tenemos en Asturias. Para analizar hoy todas estas causas y también, bueno, para ver las consecuencias que tiene este problema demográfico y también, por supuesto, para intentar encontrar soluciones, hoy nos acompañan aquí 4 personas, 4 especialistas en varias materias, que estoy segura, bueno, pues que con sus conocimientos y su experiencia pues nos van a aportar mucha calidad a este foro con su experiencia. Bueno, os los voy a presentar, empezando por mi izquierda. Tenemos a Miriam Rodríguez, que es asturiana de nacimiento, pero que actualmente reside en Barcelona por motivos laborales. Es decir, tenemos un claro ejemplo de una persona que se ha tenido que ir de su tierra para tener una trayectoria profesional más adecuada, ¿no? o la que realmente le motivaba. Actualmente es directora de la compañía farmacéutica GOG Health Consulting, creo que lo he dicho bien, Miriam, y anteriormente pues dirigió también un negocio en una multinacional farmacéutica, Aspen Pharmacare, donde lideró operaciones para España y Portugal. Correcto. Muchas gracias por haberme invitado. Cualquier cosa que tenga que ver con Asturias, yo siempre digo sí. Muy bien, gracias, Miriam. Jordi Nomen es profesor de Filosofía y Ciencias Sociales en la Escuela Sadaco de Barcelona y es reconocida como uno de los centros educativos más innovadores de España. Además, ha sido galardonado con los premios Edu21 y Arnau de Vilanova por su labor pedagógica. Y es autor de una trilogía de libros y además bestseller: El niño filósofo, El niño filósofo y el arte, y El niño filósofo y la ética, que es el último publicado en 2021. Son unas obras que se han consolidado como un referente en el campo de la filosofía para niños, que se considera como una herramienta fundamental para construir una generación mejor. Luego Jordi nos ahondará más en un tema tan importante como este.
Ya a mi derecha tenemos a Alejandro Macarrón, que es también asturiano de nacimiento y es ingeniero de telecomunicaciones y bueno, no me extiendo mucho más en los currículos porque estaríamos aquí muchas horas, todos tienen una experiencia muy consolidada. Ha sido cofundador y socio de varias firmas de consultoría estratégica y ha trabajado en diversas empresas de ámbito tecnológico. Su amplia experiencia profesional y en diferentes sectores y en diferentes países le ha acreditado, además, y sus propias inquietudes personales le han acreditado como un experto en demografía de gran reconocimiento. Gracias. Y tenemos también a Patricia Oreña, que es cántabra de nacimiento, pero bueno, asturiana de adopción, ¿no? Podemos entender, porque ahora está aquí. Es presidenta de ATA, de la Asociación de Autónomos de Asturias. Es directora del área de emprendimiento de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Y también es miembro de la Junta Directiva de COE en Cantabria. Actualmente se dedica al mundo de la consultoría estratégica en el sector tecnológico y de comunicaciones y también precisamente, además, del desarrollo estratégico de la implantación de fibra óptica aquí en Asturias con la empresa Adamo y Bicom. Y bueno, como os decía, bueno, pues al final, bueno, pues lo que estamos aquí es para abordar un tema muy importante, que es que, bueno, pues que la demografía en Asturias pues está directamente relacionada con lo que os decía, con la actividad empresarial y con la generación de empleo. Es desolador ver cómo los jóvenes se van, cómo teniendo una tasa de desempleo tan joven, bueno, pues evidentemente no podemos pedir que esa situación se revierta de forma fácil. Como decíamos, la forma de revertir esto es estimulando la laboralidad, evitando que los jóvenes se vayan e intentar recuperarlos, intentar atraer, bueno, pues a ese público, esos inmigrantes, especialmente si están cualificados. Pero bueno, eso solo lo podemos hacer captando empresas, siendo atractivos fiscalmente para atraer estas empresas que generen el empleo. Y bueno, vamos a empezar esta ronda de preguntas. Vamos a lanzar una pregunta abierta para todos ellos, ¿vale? Para que nos deis vuestra opinión sobre cuáles son para vosotros las causas principales de este reto, de esta falta o este problema demográfico que tenemos en Asturias. Empezamos con Alejandro, por favor. Bueno, pues muchas gracias por organizar estas jornadas, porque efectivamente esto es el tema realmente, porque hay otras cosas que en realidad aquí se vive mucho mejor que en gran parte del mundo. Hay problemas, pero comparado con los que están sufriendo de verdad en países que antes llamábamos del tercer mundo, es una tontería. Sin embargo, esto amenaza completamente el futuro y ya empieza a amenazar el presente. ¿Cuáles son las causas? Bueno, no es un problema asturiano, o sea, esto en realidad pasa en todas partes, lo que pasa es que aquí un poco más grave. ¿Qué sí es muy grave en mi opinión? Pues que no se le ha dado atención, que no se ha prestado atención y más cuando efectivamente los números son especialmente malos. Factores diferenciales de Asturias, insisto, no son muy grandes. Realmente sí hay un problema de inmigración, pero causa mucho más impacto en la demografía la falta de natalidad. De hecho, muchos números, a mí me sale que entre el 75 y el 80% de la pérdida de población se debe a caída de natalidad y no a lo otro. Y luego el envejecimiento. Esto no es un problema solo de cantidad de gente, sino de pirámide de población. Porque cuando yo nací aquí, en el año 60, había un poco menos de 1 millón de personas. Había lo mismo, pero esto que decíamos, la barrera de 1 millón, pero nacían el cuádruple de niños, con la misma población. Entonces, por tanto, una población joven con futuro, y ahora, por desgracia, no es así. ¿Qué factores diferenciales hay? Bueno, hay algunos que no son muy políticamente correctos, pero yo los voy a decir que yo veo que son un poco distintos. En Asturias, por ejemplo, hay la tasa más alta de aborto de España. Bueno, pues eso, lógicamente, no ayuda. Hay regiones que tienen menos. Por ejemplo, entre Galicia y Asturias, que Galicia está fatal también, pero está un poco menos mal, pues en Galicia se aborta algo menos. Bueno, pues eso ahí es una pista, ¿no? Una cosa es el debate, aborto sí o no, legal, tal, pero otra cosa es esa y otra es que no es lo mismo que haya 100.000 abortos al año en España que haya 10.000 o que haya 1.000. Es decir, que eso
Esos son temas que son muy incómodos, yo lo sé, pero están ahí. Otras cosas que tienen que ver con la estructuración familiar. En Asturias hay la tasa más alta de familias monoparentales de España, la segunda más alta, pues también tiene que ver porque tiene menos niños, o sea, por la razón que sea, son modelos. Pero de verdad que yo no me centraría tanto en que sea, aunque está peor que la media, es un problema general. El resto de España pues no está mucho mejor. Y si te vas a León, que está un poco más abajo, está todavía peor que Asturias. Lo que pasa es que no es comunidad autónoma. Asturias, al ser provincia y comunidad autónoma. Entonces, ¿yo qué creo que hay que hacer? Pues lo primero, tomar conciencia de ello. ¿Hay conciencia de esto? No. En las encuestas del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, nunca sale que esto sea un problema. Preguntan a la gente el paro, el terrorismo, si hay terrorismo, la corrupción, siempre sale el sota, caballo y rey, y luego el tema del momento, ¿no? Si hay una pandemia, lógicamente la pandemia, pero esto nunca sale. Pero tampoco en los discursos, grandes discursos de Estado, se ve que esto sea un problema, ¿no? Yo nunca he visto un discurso de Su Majestad el Rey, ni de este ni del anterior. Los discursos de Navidad, yo todos los años pongo un tuit, digo, a ver si este año por fin habla de esto, ¿no? Y luego pongo otro, no, tampoco esta vez habló, ¿no? No ha sido hoy. Claro. Entonces, realmente, si una sociedad no tiene conciencia que tiene un problema, y luego vendrán las soluciones, que no son complejas, no son fáciles, pero una cosa buena que sí hay es que no hace falta un esfuerzo heroico para revertir la situación. Hace falta un hijo más por persona. No hace falta, como antaño, familias de 5 o 6, porque se morían la mitad. O sea, lo bueno que tiene la situación actual es que ahora no se muere ningún niño. Y antes se morían, más de la mitad de los niños que nacían en España no llegaban a cumplir 12 años. Eso hacia 1880. Claro, era tal sangría de guajes que o teníamos muchos o desaparecíamos. Y ahora no es así, ahora basta con 2. El problema es que tenemos 1. Y ya no me enrollo más porque aquí hay muchas voces que pueden decir más que yo. O sea, muchas gracias. Alejandro. Patricia, por favor. Pues yo creo que el problema, y estoy completamente de acuerdo con Alejandro, me parece muy interesante además lo que ha dicho. Yo lo vinculo a lo mío, ¿no? Que yo creo que es la economía. Tenemos un problema económico. Las familias que tienen más hijos tienen una estabilidad económica y ese es un problema que afecta muchísimo al nacimiento de los hijos. Los que tenemos hijos nos daremos cuenta, lo sabemos, que hasta que no tienes una estabilidad, pues no te puedes plantear tener hijos muchas veces, ¿no? Y yo creo que no hay políticas de fomento de la natalidad, que nos hablan constantemente de conciliación e igualdad, pero nos hablan simplemente, no se establecen políticas encabezadas a la igualdad ni a la conciliación, porque yo realmente me dedico a esto y no conozco ninguna, de verdad. Sí que oigo hablar constantemente de esto, pero no conozco ninguna medida que fomente de verdad la natalidad ni la estabilidad para las mujeres autónomas, por ejemplo, que sería, no hay nada que ligue más a una persona a un territorio que un negocio, que tu forma de vida, ¿no? Y lo repito constantemente, y no se aplican soluciones a estos problemas. Son problemas complejos a los que se aportan soluciones simples. Entonces, así no hay manera. Y luego tenemos otra cuestión que es muy importante y que se repite constantemente, no solo en la natalidad, sino en todo lo demás, en todo lo que tiene que ver con lo económico, que vemos constantemente aplicación de soluciones de los años 80 y 90 para problemas del siglo XXII, ¿no? Entonces, mientras sigamos dando vueltas a las mismas cuestiones para solucionar problemas que ya no tienen nada que ver con los que había entonces, pues seguiremos sin solucionar nada. Gracias. Jordi, por favor. Bueno, pues no sé si se me oye, ¿sí? Yo me voy a ir a lo mío también, que es la filosofía, y me voy a ir al tema de la incertidumbre. A mí me parece que vivimos en una sociedad llena de incertidumbres. La incertidumbre no permite tomar soluciones, decisiones que lleven a un compromiso general, y un hijo o una hija es un compromiso general. Entonces, cuando vivimos en esta incertidumbre total, no sabemos, es una sociedad líquida, ¿no? Nos dicen los filósofos que entienden más, ¿no? Que no hay certezas de nada y, por lo tanto, lo que tienes que hacer pues, es cabalgar sobre la incertidumbre. Y eso no lleva a más natalidad, sino a todo lo contrario, a posponer, a darle más tiempo, a ver si las cosas se serenan. Y lo comentábamos hoy con otra persona. El problema es que si tú esperas a que todo esté bien para tener un hijo o una hija, pues no lo tienes nunca. Porque evidentemente que todo cuadre y que todo sea dominable por ti, eso no es humano, es divino, es otra característica. Sí. Entonces, claro, si estamos esperando a que todo nos cuadre, pues se nos descuadra
la natalidad, justamente, creo yo. Gracias. Miriam. Bueno, yo creo que lo que queda claro es que es un problema con muchísimas aristas, ¿no? Y muchísimos enfoques. Alejandro ha abierto hablando de la pirámide poblacional, ¿no? Y porque esta pirámide se nos ha convertido en un embudo en realidad. Y bueno, y la capa de arriba está envejecida y todo el impacto económico y de salud ¿no? que tiene. Que hay menos natalidad y los muchos factores por los que esto pasa, pero yo creo que tenemos que hablar hoy también de por qué la parte del centro del embudo se nos está adelgazando en Asturias, ¿no? Tú lo decías al principio, porque 19 jóvenes se van y nadie se quiere ir de su tierra, ¿no? Yo cuando Susana me llamó, yo le decía, yo si hubiese podido no irme, yo no me hubiese ido de Asturias. A mí me encanta volver y siempre que encuentro una excusa para volver vengo, porque soy asturiana de nacimiento y muy de vocación. Pero la realidad es que, y es un tema que me apasiona y me interesa muchísimo, es que al talento le tienes que resultar atractivo, como todo en la vida, ¿no? Entonces necesitamos una estrategia, como para casi todo en la vida. No vale solo con que creemos políticas o acciones concretas para retener el talento, sino que tiene que haber una estrategia, a largo plazo. Y a mí abro el melón ahora, porque después os invitaré a que hablemos un poco de esto, pero yo creo que hay un ejemplo estupendo que es lo que ha hecho Málaga, ¿no? Málaga, no sé si sabéis que ha creado el Málaga Valley, que es un polo de atracción de tecnología. Han tenido muy claro que esto era un tema de interés, y tanto que es un tema de interés, sino que es uno de los polos de los fondos de recuperación, con lo cual está claro que es un tema de interés, es un tema de futuro y de necesidad. Y además tenemos dos tecnólogos en la mesa que seguro que saben mucho más que yo, pero lo han hecho excelentemente bien y al final lo que han conseguido es atraer a grandísimas multinacionales que se están implantando en Málaga, a muchas compañías, muchas consultorías del ámbito de la tecnología, todas están abriendo sede en Málaga. ¿Y esto qué pasa? Pues pasa que la gente joven termina las carreras y tiene unas posiciones estupendas y súper atractivas para quedarse en su ciudad. Y no solo esto, sino que hay mucha gente. Yo ayer cenaba con un amigo que es un socio en una superconsultora en el ámbito de la tecnología y él me decía, yo si esto sigue así, me retiro en Málaga. Y no me retiro, me voy a Málaga porque veo que puedo estar mucho mejor que en Madrid, ¿no? En un ambiente en el que sé que voy a tener y voy a poder seguir trayendo talento porque tengo el entorno adecuado. Entonces, eso es una estrategia y es una estrategia de comunidad. Muchas gracias, Miriam. Sí, bueno, realmente se han tocado ya varios temas que yo creo que tenemos que profundizar ahora un poco en ellos. Quizás uniendo por la parte que nos estaba comentando Miriam, que además en la introducción yo os lo comentaba, que es el que yo creo que a nosotros nos preocupa especialmente, que es esta fuga de los jóvenes, que al final es lo que cierra el círculo, ¿no? Si los jóvenes se van, no nacen niños y al final, bueno, pues si no nacen niños no es atractiva la tierra para las empresas, para traer nuevas empresas que quieran venir a implantarse y bueno, es un círculo vicioso del que no conseguimos salir. Entonces, bueno, esa parte económica entendemos que es importante, ¿no? Tenemos que ser una región atractiva fiscalmente para que las empresas quieran venir, para que incluso también los ciudadanos quieran venir a trabajar a estas empresas, porque realmente, bueno, pues el entorno, ¿no? Fiscal y social también, bueno, aparte del paraíso natural que tenemos, que sea atractivo, pero bueno, que todo tiene que ir ligado. Entonces, Miriam nos daba esa perspectiva, pero yo quería preguntarte, Patricia, porque la parte que decíamos, ¿no? También, si los jóvenes se van, nos falta emprendimiento y el emprendimiento es fundamental en una región. Tú además nos puedes dar cifras, probablemente ya no solo de los emprendedores que tenemos, de estos autónomos, que para mí son todos emprendedores, porque al final quien pone un negocio está emprendiendo siempre. Y ¿qué dificultades ves que están encontrando estos jóvenes? O incluso, bueno, ya no solamente como tal, sino pues en las zonas rurales, que también es una zona, pues bueno, en Asturias muy amplia y que tiene un gran problema demográfico. Pues sí, antes de llegar me han llegado a mí los datos de altas y bajas en la Seguridad Social de autónomos y desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo hemos perdido 184 en Asturias, ¿no? Y esto es constante desde hace años.
Seguimos perdiendo constantemente autónomos y sobre todo por dos motivos que se repiten constantemente, pero a los que no se pone solución. Tenemos dos problemas enormes en Asturias, en España también, pero en Asturias somos una comunidad autónoma con mucha capacidad de hacer cosas y habría que solucionarlo. La primera es la enorme presión fiscal. Poner un negocio hoy significa dedicar más de la mitad de lo que ganas a pagar impuestos y eso recorta la inversión, el crecimiento, el empleo, porque nunca tienes dinero en caja suficiente más que para pagar, tienes lo justo. Entonces, cuando no tienes fondos, ni financiación, ni capacidad, ni recursos propios para crecer, para aumentar, para contratar, para aprender, para formarte, pues los negocios mueren, porque los que tenéis un negocio, que seguro que aquí hay mucha gente, sabréis que los negocios nunca pueden parar. Los que no crecen mueren. Aquí no hay manera de decir, bueno, me voy a estabilizar unos años, porque eso siempre te lleva a desaparecer, ¿no? Entonces, si todo lo que tienes que dedicar a pagar impuestos te recorta todo el crecimiento, no puedes crecer y acabas muriendo, ¿no? Y ese es el motivo por el que mueren la cantidad de negocios que mueren hoy en día. Y el otro es lo que yo llamo el laberinto burocrático en el que nos movemos. Es tan difícil estar al día de todo el papeleo y la documentación que hay mucha gente que simplemente abandona. Hay un tramo de edad, sobre todo la gente que es ya un poco mayor que yo, que nosotros, ¿no? Que ya es incapaz de manejar esto, ¿no? La burocracia es inmanejable para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que destinar ya, lo cual es injusto, una parte de sus recursos a pagar a gente que les resuelva el problema burocrático, ¿no? Entonces, esto es un sinsentido, ¿no? Que cualquiera que tuviera responsabilidad tendría que resolver de manera inmediata. O sea, la burocracia es cara, es lenta, nos hace perder muchísima competitividad, porque hay que darse cuenta que un pequeño productor de este barrio de Asturias está vendiendo al mundo entero. Y en el mundo entero no tienen este problema. Nuestros colegas alemanes, franceses o portugueses, irlandeses, ni pagan tantos impuestos ni tienen tantos problemas burocráticos, ¿no? Y entonces nos llevan una ventaja enorme. Si tú sales a un mercado en el que siempre sales en peores condiciones, pues eres el que menos vende. Y entonces ahí radica un problema enorme. Hace poco, no hace mucho, discutía con una persona pues que estaba a favor de la tasa Google, ¿no? Y decía, no, las grandes empresas tecnológicas tienen que pagar muchos más impuestos. Digo, ¿tú crees que la gente en Google es boba? Y entonces dice, bueno, si tenemos que pagar muchos impuestos, pagaremos muchos impuestos. Pueden hacer dos cosas, que es lo que hacen. O irse fuera, y tenemos a Irlanda con un impuesto a sociedades baratísimo que está recogiendo talento y empresas y negocio a una velocidad de vértigo, y luego pueden hacer otra cosa, repercutir en sus clientes, que es lo que están haciendo. Entonces tú dices, bueno, ahora Google paga más en España. No, ahora los clientes de Google, el que tenga una tienda online, paga más que su compañero francés que está vendiendo lo mismo. Y nuestro producto, en vez de valer 10,25 €, vale 11,25, porque pagamos una tasa mayor de la tienda online. Esto que es tan sencillo de entender, yo creo, bueno, pues es una cosa que al parecer no se puede ni discutir ni mencionar. Y entonces, así, de esta manera, es imposible solucionar nada. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Patricia. Alejandro está sintiendo, yo creo que... Quería contar alguna cosa de ese tipo. Mi experiencia para montar alguna empresa, una vez quise hacerlo sin un gestor y montar alguna empresa de chichaina o alguna consultora, fui a hacerlo a pelo y era espantoso. O sea, el viacrucis, pero es que luego monté una fundación que ha sido todavía más espantosa. En las entidades sin ánimo de lucro, todavía más espantoso, ¿no? Y luego lo que decías del gasto público, efectivamente, yo creo que aquí, además que tenemos un filósofo, hay que pensar filosóficamente cuál es el tamaño del Estado. Vamos a ver, a mí hay veces que me preguntan si quería un ministerio de familia, ¿no? Algún osado que me ofrece el ministerio incluso. Y digo, mira, yo no sé si quería un ministerio de familia o cerraría la mitad de los que hay. ¿Por qué? Porque en el año 52 en España la presión fiscal era el 12% del PIB. O sea, es decir, del 12% de lo que se producía lo gestionaba el Estado. En el año 75 era como el doble.
En el año 75 habíamos convergido con Europa esencialmente, o sea, la distancia con Europa es parecida. No había libertad política y eso, evidentemente, estamos mucho mejor ahora, todo eso tal, pero lo que es la gestión económica, el Estado gastaba la mitad. Es decir, que a la gente, si ganaba 100, le quedaban 75, porque al final gente cree que paga impuestos solo los ricos, pero es mentira, porque entre el IVA, todo, y luego si a tu jefe le quitan más dinero en impuestos, te le quedará menos para pagarte sueldo. O sea, en el fondo los impuestos los pagamos entre todos, unos más que otros, pero a todos repercuten. Entonces el Estado ahora gasta la mitad, o sea, la mitad de lo que producimos va al Estado, y antes era solamente pues una de cada 4 y antes uno de cada 8. Bueno, antes había niños, ahora no. Alguna relación tendrá. No es todo eso en absoluto, porque de hecho hablabas antes de la incertidumbre y en la guerra civil teníamos muchos más niños que ahora, con 20 millones menos de habitantes, y el momento de incertidumbre mayor que pueda haber. Es decir, que es verdad que sentimos esa incertidumbre. Lo que hay que ver es por qué sentimos ahora más incertidumbre que en el año 38. En el año 39, los niños que nacen en España en el año 39, como la guerra acaba el 1 de abril, son todos, menos los prematuros, son concebidos el último año de la guerra. Cuando está España ya machacada, media España está victoriosa, pero muy pobre, y la otra está pobre y derrotada. Y nacen más niños que ahora. Por tanto, ahora hay incertidumbre, pues anda, que entonces... O sea, esas son las pinceladas que quería decir. Ahora, en esa parte que has dicho, es fundamental. Si el dinero no les queda a las familias... Ahora mucha gente dice, ¿por qué ahora hacen falta 2 sueldos en los hogares y no alcanza? ¿No? Entre comillas, ¿no? Porque hay muchas mujeres que quieren trabajar porque quieren estar fuera del hogar y otras que a lo mejor querrían tener el modelo clásico, pero dicen, no nos alcanza. Bueno, pues en parte es porque gran parte de ese segundo sueldo se lo queda el Estado. ¿Que hay cosas que a lo mejor es lógico que sea un poco más grande el Estado que hace 50 años? Pues sí. Ahora, el doble, porque es el doble de tamaño. El Estado en toda su amplitud, o sea... Estado central, comunidades autónomas, todo lo que llamamos Estado al final es conceptualmente es lo mismo, aunque lo dividamos en 20 trozos. Es que, claro, la gente mayor supone un gasto mucho más enorme para el Estado. Claro. Entonces, esa pirámide que hablabas tú, toda esa gente que es mayor, eso hay que pagarlo. No podemos dejarlos a su suerte, diríamos, ¿no? Entonces, eso implica unos impuestos enormes que es difícil recortar por ahí, ¿no? Claro, hay que revertir por abajo, no por arriba. Eso está claro que es así, ¿no? Y también contestando lo de la incertidumbre de la guerra civil, que me ha gustado que lo hayas dicho, ciertamente no había tanto bienestar. Y el bienestar, como tú muy bien sabes, recorta bastante la natalidad. Es demoledor para la natalidad. Porque entonces tú pones, y suena muy mal, ¿no?, en la balanza el niño y el coche y te quedas con el coche. Y entonces, claro, eso hace que no tengas al niño, ¿no? Y claro, es así, o sea, el bienestar es así, ¿no? Y en cambio, pues en los países pobres no hay esa opción, no puedes poner esa balanza y aparte los niños no son un gasto, ¿no? Hay una cifra bastante espectacular de una consultoría que publicó La Vanguardia diciendo que un muchacho o una muchacha hasta los 18 años supone un gasto de 135.000 euros a 435.000 euros. O sea, subir un niño o una niña cuesta eso, de una familia con menos recursos a más recursos. Claro, eso lo pones en la balanza y, bueno, pues claro, en la sociedad que vivimos hay mucha gente que dice, pues prefiero tener los 135.000 euros o los 400.000 y no tener el niño, ¿no? Y es lícita esa... Pero claro, si eso lo elegimos muchos, pues el resultado es el que vemos, ¿no? Donde primero cayó la natalidad en España era donde había más bienestar, que era en tu tierra. Cataluña tuvo la menor tasa de fecundidad durante la primera mitad del siglo XIX-XX, con diferencia, y eso también fue una de las razones de que viniese tanta gente de otras partes de España, y era la zona, pues, diferencial. Ahora hay cierto diferencial medio, pero antes era mucho mayor, ¿no? 1900, 1920, esa pujanza de Barcelona, más bienestar, menos niños. Sí, bueno, es que estamos hablando, bueno, precisamente eso, ¿no? Ahora te paso la palabra, Miriam. Precisamente, bueno, estamos planteando el tema que tenemos que ser atractivos para las empresas, para los emprendedores, y una vez superada esa barrera, si consiguiéramos llegar a ese reto, ¿no?, de ya conseguir que esos emprendedores se queden, no se vayan a otros lugares, ¿no?, vamos a dejarlos en lugares ya no del territorio nacional sino internacional, se queden aquí, bueno, pues ese cambio, ¿no?, de paradigma un poco que tenemos, que planteaba Jordi, sobre, bueno, pues ese cambio en la sociedad que nos hace llevar a tomar otras decisiones diferentes sobre nuestras vidas, ¿no? Si destinar ese dinero que decías ahora mismo a
criar un hijo o, bueno, pues a comprarte un coche o irte de vacaciones, ¿no? Miriam, no sé si opinas lo mismo. No, sí. Yo quería hacer un hincapié en el tema de la emprendeduría, ¿no? Y vuelvo a insistir, y me gusta especialmente, y tenemos también a Alejandro que se dedica a la estrategia en la mesa. Yo creo que todo pasa por tener una estrategia. Cuando tienes un problema, tienes que tener una hoja de ruta para solucionarlo. Tienes un problema, una ambición, una visión a la que quieres llegar, y de ahí no se llega por azar, ¿no? De punto A al punto B. Tienes que tener trazada una hoja de ruta, y eso tiene unos hitos, ¿no? Y unos entregables que tienen por en medio. Entonces, una de las cosas que tenemos que afrontar es efectivamente el tema de la emprendeduría, desde el punto de vista de las empresas que ya están creadas, ¿no? Y el autónomo, pero también ahora tenemos la suerte de que la gente joven tiene una vocación emprendedora brutal. O sea, la gente quiere emprender. Yo participo en el programa de BioCEI, ¿no? de mentoría a startups en el ámbito biosanitario, y cada año recibo proyectos de cosas súper interesantes. La gente quiere, tiene muchas ganas de hacerlo, pero tenemos que ayudarles, y tenemos que ayudarles fiscalmente, tenemos que ayudarles, por supuesto, económicamente, pero también tenemos que ayudarles con un acompañamiento para que sean capaces de, tienes una muy buena idea, pero hay que llegar hasta el mercado y hay que llegar vivo. Y esto es un proceso muy duro por el camino, ¿no? Entonces, yo creo que eso forma parte también de la responsabilidad que tiene en la agenda política. Con Alejandro, que he tenido la suerte de que hemos comido juntos y hemos venido juntos en el avión, y decíamos, ¿cómo puede ser que esto no sea un punto que esté en fluorescente en cualquier agenda política? ¿No? Esto tiene que estarlo. Y tiene que estarlo con todos estos subpuntos, y uno de estos subpuntos, que es, yo sigo con lo mío, lo que me atrae, y es el talento y cómo tenemos que atraerlo, pues uno de los puntos de la agenda tiene que ser cómo ayudamos a la gente joven a emprender y a crear empresas, a llegar al mercado vivos, ¿no? Y luego quedarse, pero al menos que lleguen vivos, ¿no? Y que tengan muchas ganas de quedarse. Que Asturias es un sitio, y más ahora que se puede, ¿no? Con la digitalización y la globalización, puedes trabajar en casi cualquier sitio y vivir en casi cualquier otro, ¿no? Esto sí tiene otras derivadas de las que también hemos hablado, que sí y que no, pero bueno, pero vamos a suponer el supuesto de que esto es así. Y vivir en Asturias es maravilloso, que puedes ir caminando a los sitios, comes bien, ¿no? Pues sí. Y Jordi, ¿cómo estimulamos entonces a estos jóvenes emprendedores que ya han decidido quedarse en Asturias para que formen una familia? Bueno, ahora escuchándola a ella pensaba que hay que bajar más, porque antes de llegar al joven emprendedor hay que llegar al niño crítico y la niña crítica. O sea, yo creo que hay que bajarlo más, ¿no? Si la escuela continúa siendo un lugar en el que se va a aprender unas cosas dadas, en el que no hay crítica, creatividad, en el que no hay capacidad de comunicación, en el que no hay cooperación, en el que no hay creatividad y todos estos factores que estamos diciendo, si la escuela no es así, no generaremos jóvenes emprendedores, por supuesto, porque ahí es donde empieza, ¿no? Y el problema está en que las escuelas todavía están fijadas en un marco muy tradicional, en unos sitios más, en otros menos, pero sí que es cierto que romper esquemas es algo que está costando muchísimo. Por ejemplo, pues introducir la filosofía para niños, que es algo que va muy bien para pensar críticamente, creativamente, etcétera, ¿no? Utilizar la lógica, utilizar toda una serie de herramientas que pueden servir para eso, ¿no? Para estimular esa creatividad, para estimular... Nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela hacemos algo que yo creo que es bastante único. Hacemos al final de cuarto de eso una evaluación competencial. Entonces, les planteamos un problema complejo y por grupos deben resolverlo. Y eso es una evaluación del curso. Tú eso vas al ministerio, lo explicas y te dicen, pero ¿ustedes qué están haciendo? Sí. Esto no está en el currículum. Claro, pero es la burocracia de esto, es el currículum de la escuela. Si te saltas el currículum, te dan un palo. ¿No? En principio, porque no es cierto. Si tú te lo saltas y lo explicas bien, luego no pasa nada, ¿no? Pero en principio es así. Y claro, las escuelas para generar estos niños que luego se van a convertir en jóvenes y en chicas que tengan ganas de hacer cosas, debemos romper el esquema de que el profesor es el centro de la clase y los alumnos dependen del profesor, y el esquema tiene que ser el contrario, ¿no? Los alumnos son el centro de la clase y hay que promover que tengan que resolver retos, ¿no? Dificultades, y hay que darles pues, las herramientas para que puedan hacer eso, ¿no? Mucho pensamiento crítico, no dejarse manipular por los medios de información. Hay mucho trabajo que hacer.
Pero claro, sin eso no vamos a tener jóvenes emprendedores, ¿no? Si no empezamos ahí, y de eso también hay muy poca conciencia social. Exactamente, pero yo quería centraros también una pregunta en este otro ámbito que os comentaba antes, y es eso, en este modelo de sociedad diferente, ¿no?, en la que estamos viviendo ahora, pues bueno, tenemos otros gustos, otras necesidades, los modelos de familia han cambiado muchísimo, no se parecen en nada, incluso a los que nosotros, bueno, que yo nos considero que todavía somos jóvenes, ¿no?, que hemos vivido, y bueno, yo creo que es un gran problema el que estos jóvenes, pues eso, se planteen otras cuestiones, ¿no?, como lo que hablábamos antes, ¿no?, decidir entre tener un hijo o irse de vacaciones o comprarse un coche mejor. Entonces, bueno, ¿cómo veis vosotros, ¿no?, que podemos como sociedad trabajar para ayudar a estos jóvenes, ¿no?, a ver que digamos, las preferencias tienen que ser otras, ¿no?, que es al final, bueno, pues continuar con las vidas? Yo voy a contar una historia conspiranoica de verdad, porque está desclasificada. Los Estados Unidos estaban preocupadísimos por la superpoblación en los años 60, 50 y 70, estaba la Guerra Fría, había crecimientos de población explosivos porque había empezado a caer la mortalidad infantil y juvenil, tenían los mismos niños que siempre, en todos los países las poblaciones se duplicaban cada 25 o 30 años. Entonces, su miedo es que les privasen de materias primas estratégicas en los países donde hubiese revoluciones, que hubiese en el ámbito soviético. Entonces, hicieron un plan que se llamó Informe Kissinger, que lo podéis ver en Internet, está desclasificado, era un documento del más alto nivel del gobierno norteamericano, con medidas para bajar la natalidad. Entonces, una de las medidas estrella era que a los niños pequeños, a los niños que llamaban en la escuela elemental, había que adoctrinarles, es la palabra que usa en inglés, indoctrinate, de que de mayores no tuviese muchos niños. Decía que los adolescentes ya estaban maleados. Yo, antes de leer eso, había empezado a decir que había que contar de una forma lógicamente laica y digamos aceptable para todos los valores comunes de la sociedad, el que contar que es bueno de mayores formar una familia, tener niños y tal. Esto lo decían a saco, no los adolescentes, decían los niños en la escuela primaria, ¿vale? Esa era una de las medidas estrella. También decían que había que retrasar la edad del matrimonio. Claro, estaban pensando en tercer mundo, niñas que les hacen casarse con 15 años, empiezan a tener niños, etcétera. O sea, nos parece una barbaridad a todos, ¿no? Ahora, por ahí van otro de los tiros, ¿no? Es decir, el retraso, hay una serie de causas, pero tal vez la más tonta es el retraso de la edad de maternidad de niños que sí se quieren tener, pero como pensamos que la fertilidad, la capacidad de tener niños va a durar eternamente, pues se retrasa, ¿no? Antes hablábamos de los tratamientos de fertilidad, que están muy bien en parte porque ayudan a extender la edad en la que se pueden tener niños, pero el problema que tienen es crear la falsa sensación de seguridad de que eso dura para siempre. Entonces acaba llegando mujeres que no pueden tener de ninguna forma, y hombres. Los hombres aportamos la infertilidad casi tanto como las mujeres en las parejas, aunque nos cueste reconocerlo, pero es la verdad, ¿no? Es decir, se sabe que es así, ¿no? Entonces, son medidas, por ejemplo, que yo creo que en los currículum educativos habría que contarles en la sociedad actual asturiana y española y europea, globalmente, que tenemos un problema grave de natalidad, cosa que no está en la agenda ni de la Unión Europea. La Unión Europea ahora ha lanzado una iniciativa que se llama El Futuro de Europa. Vamos a preguntar a los ciudadanos que sea muy participativo y tal. Entonces, abren 10 líneas de trabajo. Una de ellas es las típicas, la sanidad, la digitalización, todo eso. Muchos campos en los cuales estamos bastante bien. Oye, en sanidad tenemos la mayor esperanza de vida del mundo en Europa. Entonces, claro que hay cosas a mejorar en sanidad. Digitalización. ¿Ves? Seguimos estando, pues tenemos tu fibra óptica y tal, pero no sale natalidad. O sea, en los planes de la Unión Europea no figura natalidad en la iniciativa del Futuro de Europa. Yo cuando lo veía no daba crédito y me enfadó bastante, ¿no? Pues son cosas que se podían hacer. O sea, no estoy dando toda la solución, pero son dos cosas que había que hacer sí o sí. Una es contar en los colegios un poco este problema que antes no había existido. Esto es como la salud. Cuando falta es cuando te das cuenta que existe. Y aquí falta salud demográfica, cosa que no había faltado nunca. Y desde luego hay que procurar y hay vías de adelantar la edad que se tiene el primer niño. Yo tengo 2 hijas y un hijo, no quiero que tengan niños con 20 años, pero tampoco con 40, porque si los tienen con 40, pues posiblemente no llegarán. O sea, hay que tenerlos a lo mejor con 20 y tantos,
Y se casa con 30 y pocos el primero, y luego el segundo, y luego si no vienen más, pues no vienen más, pero por lo menos 2, ¿no? Son dos cosas que creo que son importantes introducirlas desde la escuela con unos valores generales para la sociedad, porque pensemos que antes la sociedad era toda masivamente creyente, cristiana, y en los valores cristianos estaba metido la familia y tal. Hemos sustituido esa ética por una cero ética, y necesitamos una ética global que al menos tenga la familia y la reproducción, porque si no, todo lo demás a lo mejor podemos, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero si en media no tenemos suficientes niños, la sociedad no será viable. Sí, bueno, además de esto que comentas, que bueno, es una certeza, es decir, son datos que están ahí, que todos entendemos, pero ¿no creéis que hay también, pues ahora mismo, pues el desarrollo profesional de las personas? Ya no voy a seguir solamente al de las mujeres, porque yo entiendo que el formar una familia no es solamente la mujer que tiene el hijo, sino lo tiene con su pareja. Y bueno, al final es una decisión personal que tomas en base pues también a tu profesión, a tu forma de vida, y que muchas veces esta sociedad en la que estamos, ¿no? Pues nos hace reflexionar sobre si trabajo y desarrollo mi profesión, voy a ser buena madre, voy a poder atender o voy a poder ser buen padre. Entonces, bueno, entras en esa dinámica, ¿no? Que al final, bueno, pues muchas veces condiciona también, por una parte, el que te estés planteando esto, ¿no? Si voy a poder conciliar de alguna manera esas dos facetas de mi vida o no. Miriam, ¿qué te parece? Bueno, yo siempre que me preguntan esto, contesto que yo tengo 2 hijos de 14 y 16 años, que si echáis un poco de cuentas, pues nacieron cuando mi carrera empezaba a despegar, ¿no? Si soy o no soy buena madre, no sé si yo soy la que tengo que contestar a esa pregunta, pero yo diría que sí, y que tengo una familia muy completa. Ha formado parte, creo, de algo que tú has dicho, y es que en mi casa nunca nos planteamos que la responsabilidad de tener hijos fuese de un lateral. El único lateral que era insustituible era que la que se tenía que quedar embarazada era yo, eso estaba claro. Pero que a la hora de la verdad la responsabilidad, ¿no? de gestionar la vida de la familia, no de los niños, de la vida de la familia, pues éramos los dos. Entonces yo creo que esto es un tema que es esencial, ¿no? Es decir, pero que eso tiene que como todo, ¿no? Que culturalmente, y esto hay que apoyarlo, y esto hay que empujarlo. Nada es gratuito, absolutamente nada, ningún cambio. Resistencia al cambio lo tenemos como humanos porque es así. Entonces, si tiene que haber conciliación, ¿no? y es esencial. Las empresas tienen que entender que conciliar, ¿no? o que tener políticas que ayuden a que esto sea así no tenga un impacto. Para las personas que tienen que conciliar también tiene que ser fácil. Es decir, yo vuelvo otra vez a contar lo mismo, es que tiene que haber una hoja de ruta y esa hoja de ruta tiene que contemplar todos los factores posibles. Entonces, para tener niños hay un ámbito cultural que no hemos tratado todavía, y es que yo lo veo mucho. Yo tengo, ya os digo, tengo hijos adolescentes, pero tengo muchísima gente muy joven en la empresa, ¿no? Que entran cuando terminan la facultad, prácticas y demás, y yo veo una diferencia absoluta en la forma de enfocar la vida, el trabajo, de una generación a la siguiente, ¿no? Yo a veces me escucho a mí misma decir cosas que pienso, uy, esto ya lo decía mi padre, ¿no? y ahora ya lo decía mi madre y ahora lo estoy diciendo yo otra vez. Pero es verdad, es verdad que tienen unas sensibilidades diferentes por algunos temas que son muy importantes, pero también es que hay un tema de un cambio. Las circunstancias en las que vivimos ahora son muy distintas a las que vivíamos antes. Tú decías, ¿no? Buscamos soluciones hoy o damos soluciones hoy a problemas que en realidad son 20 años porque siempre vamos con la solución por detrás. Pues tendríamos que pensar un poco, ¿no? Que también hoy en día, el tema de la inmediatez en que vivimos impacta muchísimo. Yo lo veo en el día a día, en el trabajo, y tenemos que cambiar culturalmente. Esto es la realidad. Ahora todo lo conseguimos a golpe de clic, y clic es un segundo, y no queremos que Amazon nos traiga la cosa mañana, y no queremos esperar, ¿no? Y podemos acceder. Y esto ha repercutido y repercute constantemente en la forma en la que vivimos, en la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que nos relacionamos. Entonces, esto también tiene que estar dentro de la agenda, ¿no? El pensar
que la gente hoy en día, la gente joven hoy en día, que es quien tiene que planificar una vida a largo plazo, tiene un pensamiento muy del corto. Entonces, tienes que darles soluciones en el corto, no les des soluciones en el largo, porque no las ven. Pero no las ven porque no tengan la capacidad, sino porque su vida es así. Su vida es de shots cortísimos y entonces ellos quieren soluciones inmediatas y reconocimientos inmediatos. Entonces también tenemos que pensar en cómo les ayudamos, ¿no? En esos pequeños bricks de información, de vida, poquito a poco. Sí. Jordi, ¿qué iba opinas? A añadir dos cosas. Una, lo que has dicho tú, yo desmitificaría mucho el adjetivo buena madre o buen padre. O sea, esto es hay que abolirlo. O sea, los padres y las madres hacen lo que pueden y lo hacen lo mejor que pueden, por favor. Es decir, te lo digo porque en las entrevistas de padres es lo primero que te preguntan, ¿pero tú crees que soy buena madre? ¿Tú crees que soy un buen padre? Y dices, perdona, yo soy quien debo juzgar. Sí, es que, a ver, quiere decir que realmente tienes una carga encima tremenda, ¿no? ¿Tú quieres a tu hijo? Sí. ¿Estás haciendo lo mejor que puedes? Sí. Pues eres un buenísimo padre y una buenísima madre. Es decir, no, hay que quitar eso del medio, porque si no, esa presión encima de que la paternidad y la maternidad tienen que ser perfectas o no ser, oye, todos los que estamos aquí no seríamos nada si tenemos que ser perfectos en lo nuestro. Entonces, eso hay que desmitificarlo y decir, si uno quiere ser padre y madre, pues lo importante es querer a sus hijos y hacerlo lo mejor posible. Con errores, por supuesto, porque de los errores se aprende, como en cualquier otro ámbito. En la profesión, cuando te equivocas es cuando aprendes. Por lo tanto, en la paternidad y en la maternidad, del mismo modo. Es así, ¿no? En primer lugar, desmitificar esto. Y luego me ha resonado mucho lo que decía Miriam, de que quieren la inmediatez, ¿no? A ver, yo en la escuela en alguna ocasión hemos quitado un móvil a un chaval porque estaba haciendo un mal uso, de 16 años, y se ha tirado al suelo y ha pateado como si tuviera 3. Esto es grave. No por el chico en cuestión, sino porque para este chico quitarle el móvil era quitarle su vida, que en realidad no era quitárselo, porque se lo devolveríamos por la tarde, ¿eh? Pero quitárselo por la mañana y que no lo volviera a ver hasta la hora de salir de la escuela, eso para él era la muerte en vida, ¿no? O sea, todo lo que le iba a llegar al móvil que él no iba a poder ver en el momento que... Claro, entonces ahí tenemos un problema gravísimo y ese problema se refleja en eso, es la inmediatez, es lo inmediato, es conseguir el logro inmediato y claro, eso se traduce también en muy poca concentración, que es lo que vemos en las escuelas. En las escuelas lo que vemos es que la capacidad de concentración, de esfuerzo y de trabajo va a la baja en picado. Y claro, sin eso, si no remontamos esa concentración, la vida no fluye, porque es lo que dice ella, el plan a largo plazo necesita un razonamiento, necesita una construcción, necesita mirar lejos. No les digas que miren lejos porque hoy en día los trabajos se hacen el último día, la última hora y en el último momento. Es así. Y cuando tú dices, pero es que esto no puede ser, si tú quieres hacer un buen trabajo debes planificarlo y tal, te miran diciendo, esto es de viejos. Es así. Esto me lo dice mi padre o me lo dice mi abuelo, porque yo lo que hago es el último día. Y si el último día consigo un resultado justito, oye, estupendo, ya, porque es justito, pero ya he aprobado, ya está. Entonces, claro, ahí ¿cómo casamos eso con el emprendimiento? No casa, no casa de ninguna manera. A ver, Jordi, existiendo el rincón del vago, ¿qué falta hacer planificar? Por eso los profesores debemos mandar trabajos que no pueden encontrar en el rincón del vago. Exactamente. Bueno, Miriam antes nos hablaba también de la conciliación, que bueno, también es algo que estamos todos acostumbrados a hablar. Y cómo conciliar, cómo tenemos que conciliar, cómo nos pueden ayudar a conciliar las empresas. También Patricia nos comentaba antes, ¿no?, la importancia de esa conciliación, sobre todo para los autónomos. Bueno, yo, como dije antes, ¿no?, hablo de autónomos y de autónomas porque considero que al final, bueno, pues los hijos son de dos, ¿no? Y todos somos madres o padres y las medidas tienen que ser o deberían de ser las mismas para todos, ¿no?, con esa corresponsabilidad que debe existir. ¿Qué medidas se te ocurren a ti realmente, Patricia, que pudieran ser efectivas para ayudar en este sector que tú eres especialista, que es el de los autónomos? Pues mira, ha dicho Miriam 2 o 3 veces una cosa muy importante, ¿no?
¿dónde está el plan estratégico? En Asturias es una de las cuestiones, ¿no? Y luego vamos a lo que me has preguntado, es una de las cuestiones que nos falta. Yo echo de menos el plan de región, dónde vamos. En todos los negocios hace falta tener claro dónde estamos y a dónde vamos y cómo vamos a llegar hasta donde queremos llegar, ¿no? Yo esto es una cosa que echo mucho de menos porque no se la oigo decir a nadie, ¿no? Y entonces, cuando no sabes a dónde vas, ¿cómo vas a coger un rumbo? Es que es imposible, ¿no? Todo va un poco a tapar agujeros, pero no hay una planificación de futuro ni de dónde vamos a llegar. En el tema de la conciliación, pues hay muchísimas medidas que se podrían aplicar y que de hecho se están aplicando en otros países. Hace poco, por una cuestión de trabajo, he estado en Suecia y es que vas andando por la calle y ves constantemente, ves a madres y a padres con niños pequeños en las sillitas. Te llama la atención porque aquí se ven muy pocos, ¿no? Aquí vemos abuelos. Claro. Y ves pocos niños, no ves niños jugando en los parques, ¿no? Allí está todo lleno de niños pequeños, ¿no? Entonces, las políticas que se podrían hacer son muchísimas, desde, por ejemplo, para las mujeres autónomas que decidimos tener hijos, ¿no? Y que tú aquí estás sola con tu negocio y tu familia, porque aquí no hay donde te ayude. Tenemos enormes problemas que siempre se reducen a lo mismo. Nos cuesta mucho contratar porque económicamente los costes laborales son altísimos. Entonces, si yo tengo mi negocio y lo tengo que atender yo y no puedo, tengo que contratar a alguien para que me eche una mano durante 1, 2, 3 años hasta que mis hijos, ¿no?, puedan estar un poco más solos, pero económicamente no puedo permitírmelo porque los costes laborales de la contratación están completamente disparados en España. Pues entonces es una cosa que tengo que elegir. O mi negocio, que además en la edad en la que tienes hijos es cuando tu negocio despega, ¿no? Alrededor de los 30 años es cuando tu negocio empieza a volar alto, ¿no? Entonces tienes que elegir, esta es la pena, ¿no? Y tienes que decir, bueno, pues o sigo por aquí o no puedo continuar con mi familia. Eso es una cuestión importantísima. El tema de los costes laborales incide muchísimo porque no permite sustituir a las madres que quieren. Tú puedes tener una carrera profesional fantástica, como nos ha pasado yo creo que a todas, ¿no? Y decir unos años, pues oye, yo voy a criar a mis hijos porque quiero, porque me apetece y porque quiero estar en mi casa con mis niños pequeños y demás, ¿no? Si eso se pudiera hacer de verdad, es que no se puede. Ese es el problema. Tú no puedes permitirte vivir del negocio y tener contratado un par de personas que te sustituyan en esos momentos. Entonces, el coste... Y luego, una política educativa de verdad. O sea, hay un problema con los colegios, las guarderías y demás. Esto tiene que estar un poco acompasado con los horarios laborales, con los horarios escolares. Tiene que haber ahí una armonía, porque también es un problema que no se ataca, ¿no? Yo creo que con estas dos medidas, que no son tan complicadas, se podrían hacer grandes cosas en muy poco tiempo. Yo de conciliación quería dar 2 pinceladas. Una es quién la paga, porque la conciliación tiene un coste. Primero que Asiné concreta, ¿no? En cualquier lado donde vayas queda muy bien hablar de conciliar, como en economía siempre queda bien hablar de pymes, ¿no? Hay que apoyar a las pymes, ¿no? Te dices eso en cualquier foro y quedas muy bien. Bueno, ¿qué es y quién la paga? Porque tiene un coste. La maternidad tiene un coste para las empresas. Y en la medida en que los padres hagan el mismo trabajo que las madres de llevar los niños al pediatra, etcétera, tiene un coste. Y una sociedad adulta tiene que admitir que hay un coste. Y el beneficio de tener niños es afectivo para las familias, porque tenemos niños porque queremos, y para la sociedad que la representa el Estado. Las empresas, la mayoría lo que tienen es que sobrevivir. Por tanto, tenemos que ver cómo descargamos los costes de maternidad completos, ¿no? Es muy difícil y eso no se hace. Se habla y en la conciliación en concreto también. Y luego, que mucha gente, claro, dice Carlos Rodríguez Brown, el economista, dice que el mejor amigo del hombre, del ser humano, habría que decir ahora en políticamente correcto, pero bueno, queremos decir eso, dice, no es el perro, es el chivo expiatorio, ¿no? Entonces, claro, no, es que no tenemos hijos porque hay un problema de conciliación. Bueno, realmente en las regiones hoy día en España hay muchos más empleados públicos que antes, que son teóricamente es un empleador mucho más proclive a la conciliación. Y aunque los mitos se van cayendo, pues Madrid ya no tiene más empleados públicos que Asturias, por ejemplo. Sin embargo, no se repercute. Extremadura es el caso extremo de porcentaje. Más del 20% de las mujeres que trabajan en Extremadura son empleadas públicas, ¿no? Pues no tienen más niños. Es decir, las funcionarias del libro no tienen más niños. O sea, que la conciliación es buena, por supuesto. Pero ¿es la clave de qué tal? Pues no.
comentaba lo de las familias reales, ¿no? Comentábamos que cómo caen en picado también los hijos en las familias reales que no tienen problemas de conciliación. Y por eso yo pido en eso siempre, aterrízame, cuando me hablan de conciliación, aterrízame qué propones, cuánto cueste, quién lo paga, porque ya lo que es de coña es cuando te dicen, no, pero además se demuestra que las empresas que concilian son más productivas y bueno, o sea que son tontos, ¿no? O sea, los empresarios son tontos. Sí, y no lo hacen. La economía libre siempre, cuando un modelo funciona, todo el mundo lo imita. Claro. Entonces, si el modelo fuese realmente regalar 3 horas al día para conciliar, lo haría todo el mundo, porque, oye, mira qué gusto, empleado más satisfecho y yo encima gano más dinero como empresario. Pues no, es verdad, es un infantilismo. Es caro, claro es que caro. tiene un coste. Y hay que ver cómo se hace ese coste. Teletrabajo. ¿Se puede hacer teletrabajo en todo? Pues, hombre, los empleos presenciales, pues no. En los empleos de información se puede hacer más. No, ahora vamos a hacer todo teletrabajo y conciliemos. Pues no, un camarero no sé cómo puede hacer teletrabajo. Vamos, no se sirvan pizzas por internet. No, ya. Antes lo hablábamos, ¿no? En el taxi, el tema además del teletrabajo, o la pandemia nos ha traído muchísimas cosas malas y algunas cosas buenas, ¿no? Y entre las cosas buenas que nos trajo probablemente es que aceleró algo que era este modelo híbrido que parecía que no llegaría nunca en la vida por muchos factores, ¿no? Entonces ha llegado el modelo híbrido a nuestras vidas, que yo personalmente pienso que es de los tres, el puramente presencial, el puramente remoto, creo que el intermedio, un híbrido, pues es el mejor para conciliar y también para las empresas, ¿no? Pero tiene un coste, evidentemente que tiene un coste. ¿La conciliación tiene un coste para las empresas? Sí. ¿Las empresas que concilian son más productivas? Yo creo, Alejandro, que sí, también. ¿Por qué? Porque al final el sentido de pertenencia y la implicación de tus empleados con el proyecto de la empresa tiene mucho que ver con lo feliz o lo bien que te encuentras, ¿no? y lo bien que te sientas unido a ese proyecto. Entonces, un entorno en el que te sientes respetado, entendido, apoyado, ayudado y se encuentra el equilibrio, pues es mejor para el empleado y es mejor para la empresa, ¿no? Todo está relacionado. Pero en el fondo, casi todo tiene que ver, vuelvo a decir, con que las cosas no pasan por azar. O sea, tú no llegas del punto A al punto B por azar, solo si te toca la lotería, ¿no? Pasas de ser pobre a rico por azar si te toca la lotería, pero seguramente es la única cosa que pasa. Todo lo demás pasa porque impulsemos cambios culturales, ¿no? Y estos cambios culturales son lo que nos harán ir poco a poco cambiando y no nos olvidemos que estamos en un país en el que las jornadas laborales han sido marcianas. O sea, yo soy de la generación en la que si no estábamos a las 11 o las 12 de la noche en el despacho con las luces encendidas, es que no, y nos comíamos una pizza, ¿no? Porque siempre había algo, si no era el presupuesto, era la tendencia de cierre 1, y si no era el plan de marketing, y si no era no sé qué. Y nos pasábamos miles de horas allí y éramos, con perdón, éramos los molones si estábamos muchas horas allí. Entonces, claro, qué narices, si llegas a las 11 de la noche a tu casa, ¿qué vas a conciliar ni qué vas a tener nada? Esto es imposible. Y entonces, ya no tenemos esa locura de hace unos años, pero sí que es verdad que seguimos teniendo culturalmente una serie de estigmas que nos limitan para que esto fluya. Y esto, vuelvo a decir, no va a cambiar por azar. Esto, o hay políticas, Jordi decía, esto se educa desde abajo. ¿Cuál fue el plan Kissinger? Educar desde abajo para reducir la mortalidad, y todo lo de América nos llega 20 años después. Pamba, pues ya ha llegado, ¿no? El pensamiento crítico, me encanta porque además es un debate que tengo con mis hijos, vamos, digo cada día, pero cada semana. Es que nos falta pensamiento crítico, no hay pensamiento crítico. Y los niños cada día se plantean menos las cosas. Si sale en YouTube, existe, ¿no? Y es verdad, pues ya está. Entonces, tenemos un problema con esto que es más allá de lo económico, de lo fiscal, ¿no? Que es cultural y es de esencia, y esto se trabaja en el largo plazo. Esto no se cambia de un día para otro, ¿no? Entonces, necesitamos mucho que esté en la agenda política, pero no en la agenda política de la legislatura. Necesitamos que estén en las agendas políticas, da igual del color que sea, con un compromiso de que sea de largo plazo y de que se respete y que se siga y que se apoye, ¿no? Y tiene que haber consenso, porque esto es algo que o lo cambiamos entre todos y lo cambiamos creyendo que vamos a conseguirlo en el largo plazo, o no se va a cambiar de hoy para mañana.
Y llevamos 5 leyes educativas en 30 años. Con lo cual, si no hay un consenso político total en que esto debe ser así, se va cambiando cada cierto tiempo y, claro, así no funciona. Si cada vez tenemos que ir cambiando, sí, no, de hecho, debería da haber un tiempo consenso de a que se mínimos, desarrolle ¿no? una suficientemente para Claro. y ya estamos cambiando. Sí. Dispar decía que un estadista es el que piensa en las siguientes generaciones y un político en las siguientes elecciones. Político normal. No, y claro, es ahí. estas son cosas de generaciones. Sí, O sea, sí. ahí tenemos un problema de modelo porque el político que no consigue votos mañana pierde su empleo. Entonces, como a nadie le gusta perder su empleo, o sea, tenemos que cambiar el sistema de incentivos porque si no, no hay forma. Pues sí, bueno, parece que el invierno demográfico sigue encima de nosotros, vuelve y ya nos acompaña otra vez. Pero, y bueno, estábamos hablando de conciliación, ¿no? Que podría ser una medida, o que al menos suena, ¿no? Como algo que estimule, ¿no? a nuestros jóvenes a tener hijos. Pero, ¿qué opináis, por ejemplo, de que haya medidas fiscales orientadas, ¿no? Que te ayuden económicamente, ¿no? A la hora de tener un hijo? O otras medidas económicas, como se plantean, pues como el cheque bebé y cuestiones de este tipo que, bueno, que siempre se habla de ellas, pero bueno, hay opiniones diversas, ¿no? Hay quien dice que no sirven para nada porque nadie tiene un hijo por 1.000 euros y hay quien dice que sí. ¿Qué opináis vosotros desde vuestra experiencia? Vamos a ver, los niños cuesta dinero criarlos. Yo he hecho cálculos de ese tipo, claro, depende de la clase social, hay un abanico, pero criar un niño hasta que se emancipa en España a mí me sale que cuesta de 100 y pico mil por lo bajo a 500.000, 1 millón. Es decir, entonces estás contribuyendo en especie a la sociedad, por tanto, otra cosa es el mecanismo, que yo no soy parte del cheque, sino de la desgravación fiscal. Pero hay que compensar y luego además hay que compensar más a las mujeres, pero no solo, porque hoy día hay muchos incentivos que es el hombre no existe, el padre no existe, lo cual es muy erróneo porque de hecho en la mitad de los casos o más es el hombre de la pareja el que no quiere tener un hijo o el siguiente hijo. O sea, por incentivar, y luego tampoco es justo, porque ahora se habla mucho de la brecha salarial por la maternidad. Los hombres a lo mejor no nos afecta en nuestros ingresos, pero en lo que nos queda después de gastar, oye, nos afecta si además se supone que ganamos más, pues también pagamos más y eso no cuenta. Entonces, claramente son necesarias, lo que pasa es que no son fáciles, porque claro, yo digo, medidas fiscales, vamos a desgravar impuestos, pero los jóvenes ganan poco y entonces cuando ya ganas mucho con 50 años, efectivamente te ponen una desgravación fiscal fuerte y te afecta. No son fáciles, pero necesariamente tú estás contribuyendo y luego, por ejemplo, en pensión se ve muy fácil. O sea, llega gente que se jubila, que ha tenido 4 hijos, gente que ha tenido 3, gente que no ha tenido ninguno y que han cotizado lo mismo. Pero hoy día cobran la misma pensión. Había una cosa que se había hecho con las madres, solo para las madres. ¿Ves? Si nadie tuviese hijos, pues no habría pensiones para nadie. Y el que tuvo 4 hijos, a igualdad de otros factores, ha podido ahorrar mucho menos o ha habido una vida mucho más sacrificada. Por tanto, es absolutamente, manifiestamente injusto el que cobren la misma pensión, dado el modelo que hay un algoritmo secreto que dice, sí, porque no es público, pero bueno, te lo dicen, hay una página web que si sacas una clave PIN o tienes el certificado digital, puedes saber qué pensión te toca. Y, lógicamente, tiene algún mecanismo. Bueno, pues no tiene en cuenta eso. Ese tipo de cosas yo creo que son de justicia y lógicas. No van a solucionar el tema fuertemente, porque tampoco lo han solucionado. Pero como mínimo meten un factor de equidad en la sociedad. Y dice, oiga, usted ha tenido hijos, pues la sociedad le va a devolver y usted no ha tenido. Había casos extremos. Sabéis que en el Imperio Romano, Octavio puso unos impuestos a los que no tenían hijos que los crujía. En la Unión Soviética, el otro día conocí a un español que nació en Moscú, era hijo de un exiliado, me dijo que no había impuestos. Todo el mundo cobraba prácticamente lo mismo, solamente había un impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, eran los hombres mayores de 18 años que no se habían casado, que era para que les cobraban menos, para que, diga, usted, vamos a meterle un estímulo para que tenga hijos porque se había quedado el país tan destrozado que, claro. O sea que yo soy partidario, pero el diablo está en los detalles. Los detalles no son triviales. Yo he hecho algún papel sobre este tema y según lo ibas haciendo, te dabas cuenta y dices, ¿cómo estimulo yo a los jóvenes? ¿Cómo el tema de la mujer versus el hombre? ¿Cuál es el equilibrio correcto? Porque tenéis más desgaste y tenéis más coste de oportunidad. Pero lo que no es cierto es que el 0% del coste sea del hombre y el 100% sea de la mujer. Eso no es cierto y se está haciendo. Se está haciendo en España y en otros países. El hombre no existe, eso es antifamilia.
Eso facilita el que no se queden familias y además no es justo. Bueno, y el estímulo fiscal, no nos olvidemos también, estamos hablando del estímulo fiscal a nivel individuo, ¿no? Y que tenga que ver con la conciliación. Pero antes se nos escapó un poco seguir hablando del tema del estímulo fiscal como polo de atracción a empresas. Y yo creo que en el caso de Asturias, por favor, tenemos que volver sobre ese tema. Es decir, tenemos que encontrar un polo de atracción para que empresas vengan a instalarse aquí y con esto nos ayuden a volver a traer talento, a atraer economía, a traer, ¿no? Esto es una espiral. Y esto es así. Vuelvo a sacar otra vez a relucir el tema que os comenté al principio. Y yo creo que tenemos un ejemplo, y es un ejemplo que llevan años. Esto el Málaga Valley no ha salido antes de ayer, ¿no? Es un plan que llevan años ejecutando y que ahora están recogiendo grandísimos frutos. Pues hay otros polos de atracción interesantísimos. Si miramos, la tecnología es uno, evidentemente, ellos ya lo han atrapado antes que nosotros, pero yo creo que con el ámbito de salud, que yo he venido aquí a hablar de mi libro, que es lo mío, pero que pienso de verdad que es un reto y la pandemia reciente nos lo ha puesto encima de la mesa y es evidente que lo tenemos, pues igual tenemos una oportunidad ahí impresionante, ¿no? de generar un polo de atracción en el mundo de la salud, biofarma y demás, que yo digo aquí, León igual ya se está moviendo más deprisa que nosotros, no lo sé, cuidado. Pero que podríamos estar pensando en qué estratégicamente generamos para atraer empresas y apoyar al reto demográfico, a la economía, a la conciliación, a muchas otras cosas. Es decir, hacer que Asturias realmente sea el paraíso natural mucho más que un claim, ¿no? que sea real. Sí, bueno, ese era el punto que ya llevamos incidiendo, yo creo, durante todo este tiempo, que es así, ¿no? Si conseguimos atraer empresas, ser atractivos fiscalmente, vamos a generar empleo y vamos a retener el talento tan importante. O sea, pero yo creo que tenemos que tener un topic. O sea, no atraer a las empresas solo por darles beneficios fiscales y vendrán empresas de cualquier cosa. Las empresas vienen a polos. Es decir, tú te pones… ¿Por qué Silicon Valley es un polo? Porque se juntaron una serie de factores y de empresas que son ecosistema entre sí. Entonces, tú tienes que crear esos ecosistemas. No vale solo con dar estímulos fiscales y dices, uy, entonces me viene una empresa del área industrial y me viene otra de tecnología y me viene otra de bios. Esto no va a pasar. O sea, una empresa solo de un polo caerá por azar, pero tú tienes que tener un plan para generar un tejido, ¿no? Un hub alrededor que tenga que ver con todo eso. Y eso, vuelvo a decir, no va a pasar por azar. Tiene que haber un plan de decir, oye, ¿cuál es el polo de atracción que queremos ser en Asturias? ¿De turismo? Pues venga, vamos a por el turismo, ¿no? Y vamos a fomentar el turismo y vamos a crear una estrategia de turismo. Y además les damos estímulos fiscales, les ponemos, ¿no? les favorecemos infraestructuras, transporte, que de eso no hemos hablado. Pero bueno, muchas cosas, ¿no? Pero busquemos un polo interesante y hagamos que vengan las empresas aquí. Sí, bueno, y alrededor de eso sería también una estrategia de formación, porque al final lo que necesitamos es tener a la gente formada para dar salida a las necesidades de esas empresas que se vienen a instalar. Es la pescadilla que se muerde la cola, infraestructuras, transportes, formación, ¿no? Sí, talento. Sí, bueno, de infraestructuras no hemos hablado, no es el foro hoy para hablar de infraestructuras. Pero si queremos que vengan empresas, tenemos que hablar de infraestructuras. Tendremos que plantear uno más adelante, posiblemente. Claro. Y bueno, ya por ir un poco rematando todo esto, pues no podemos dejar de hablar también, bueno, pues que al final Asturias, lo que hablábamos, ¿no? Tenemos una orografía especial y nosotros aquí hablamos del centro y de las salas, ¿vale? El 80% de la población se encuentra en el 20% del territorio, que es la zona central, y tenemos nuestras salas despobladas, ese gran problema, ¿no? Cómo atraer a la población al medio rural. En esa parte, bueno, pues nosotros hablamos siempre, de hecho es algo que nosotros hemos planteado y hemos hablado con el Gobierno al respecto y hemos acordado con ellos, en la necesidad de abordar el tema de los nómadas digitales, ¿no? Pues bueno, es algo muy en boga, precisamente ahora hablando de teletrabajo. Bueno, la pandemia pues, que ha puesto en el foco, ¿no? en nuestro día a día el teletrabajo y parece que bueno, pues todos hemos entrado por ahí. Bueno, pues los nómadas digitales entendemos que puede ser un polo de atracción
atracción también, ¿no?, para la gente que quiera venir a trabajar a Asturias, precisamente, bueno, pues seguramente a estas zonas, ¿no?, rurales, que son maravillosas, pero bueno, para las que además seguro que Patricia nos puede hablar, porque bueno, claro, para eso necesitamos también tener una estrategia, tenemos que tener unas comunicaciones digitales en este caso, no ya infraestructuras de las que estamos acostumbradas, ¿no?, terrestres, pero sí digitales, porque bueno, puede ser un polo de atracción importante para nuestro territorio. Claro, para atraer nómadas digitales, y ya hay muchas regiones en España que está haciendo grandes cosas en esto, que está trabajando desde hace mucho en esto, y vamos un poco tarde, hace falta dotar a las zonas rurales de servicios. Y con esto no me refiero a que cada pequeño pueblo tenga su colegio, su hospital, no, pero hay que comarcalizar las zonas, dotar de servicios a las comarcas y facilitar el tránsito interno de la comarca. Y para esto son fundamentales dos tipos de comunicaciones, la terrestre y la digital, efectivamente. Entonces, en la digitalización de la zona rural en Asturias, y en eso pues llevamos trabajando desde el año 2019 muy intensamente, está todavía por hacer gran parte. Entonces, que en el año 2022 esté llegando la fibra óptica a algunos municipios, pues a mí me parece que es muy tarde, realmente, ¿no? Esto se tenía que haber abordado mucho antes. Y luego las comunicaciones terrestres, que sigue siendo un problema. Hay que poder llegar a los sitios. Tú no puedes traerte un nómada digital allí y pretender que se quede allí, porque tendrá que ir a Madrid en ocasiones, a Barcelona, a Valencia, a Sevilla o a París. Y eso no puede ser a fuerza de tener 1 hora y media de coche hasta el aeropuerto hasta Madrid y de Madrid a donde quiera ir. Eso hay que facilitárselo un poco a todo el mundo, ¿no? Y entonces, hasta que eso no se solucione, pues poco podremos hablar de nómadas digitales. ¿Quién va a querer venir, dejar su trabajo y traerse el ordenador a un pequeño pueblo precioso, por otra parte? Porque la calidad de vida es enorme, pero si se me corta la conexión cada 10 minutos, ¿cómo voy a trabajar, ¿no? Pues eso es fundamental. Exactamente, bueno, y luego aparte también el que la gente esté dispuesta, ¿no?, esta gente joven esté dispuesta a vivir en un pueblo, que no sé si la sociedad ahora mismo, nuestros jóvenes, tal y como… La pandemia favorece mucho esto, piensa que nos quedamos encerrados muchos meses y por lo tanto en las grandes ciudades hay todo un tránsito de gente que se está marchando a buscar aire libre, y en Barcelona es una auténtica sangría de gente que se va afuera, pero claro, se va a pueblos con una muy buena digitalización, con una muy buena organización de movimiento de terrestre y tal, con servicios. Claro, es que eso es lo que hace falta. Si está eso, entonces te puedes ir a vivir a ese pueblo. Y ahí yo creo que los chavales están muy a favor de eso, pero necesitan que todo eso esté. Si todo eso no está… Con unos buenos servicios mucha gente vendría, Claro, porque efectivamente el encierro que provoca la pandemia para mucho como experimento social fue inigualable, ¿no? Sí. Y produjo un éxodo inverso al que se produjo en los años 50, 60 y 70, ¿no? De la ciudad al campo en esta ocasión. Muy interesante, pero claro, teníamos que haber estado ahí para coger la ola, ese es el problema. Bueno, es la planificación lo que nos falló ahí. Y hay otro punto, yo decía al principio, ¿no?, este es un tema como todo que tiene muchísimas aristas, ¿no?, este prisma, y podríamos hablar de miles de cosas que afectan al reto demográfico. Pero en el tema de la natalidad no hemos hablado del acceso a la vivienda de la gente joven, y eso es un tema bastante candente que está ahí, es decir, la poca capacidad de acceso a vivienda que tiene la gente joven hoy en día, ¿no? Entonces, con un salario de X, si tienes que pagar un alquiler de Y, entonces voy ahora a tener un niño, y a lo mejor piensan, no, yo lo veo con los de mi entorno profesional, bueno, claro, sí, yo la hipoteca la podría pagar, pero claro, los 200.000 euros de entrada que tengo que pagar para tener un piso no los puedo pagar, con lo cual me tengo que quedar de alquiler. Pero si me quedo de alquiler, claro, es que ahora tener un niño… Es que hay muchas cosas, ¿no? Y yo creo que en esta agenda que necesitamos y que tiene que ser de todos, de verdad, del agente social, del político, del económico, de todos, esta agenda no creo que sea
exclusivamente política, pero que es urgente, tenemos que manejar todos los factores posibles. Para el nómada digital quizás no es lo más importante, pero yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Bueno, pero en el acceso a la vivienda sigue confluyendo el mismo problema. La vivienda es uno de los objetos más castigados fiscalmente que hay en España. Desde que tú compras un terreno y empiezas a pagar impuestos, has pagado tu casa, no sé, 3 o 4 veces. Al final, hasta los beneficios de los constructores, que parece que son inmensos, te están limitados. Quien se lleva una enorme parte del pastel en la venta de una vivienda es Hacienda. Y el acceso de los jóvenes a la vivienda está muy castigado fiscalmente. Y volvemos a un tema así. O sea, porque lleva un IVA altísimo, porque lleva muchos impuestos, porque lleva muchas plusvalías y que al final lo que hace es que multiplican por 2, 3 o 4 el valor de esa vivienda. Y entonces volvemos al mismo tema. O sea, que es un tema fiscal en la mayoría de las ocasiones. Ilegal, porque las leyes del suelo son muy restrictivas, entonces no dejan suelo libre para edificar y por la ley de la oferta y la demanda encarece muchísimo los suelos. Y es un problema pues fiscal y legal. Absolutamente. Pensemos que, vamos a ver, ¿por qué vivimos cada vez mejor? Porque la productividad ha ido creciendo gracias a la tecnología, a mejores formas de organizarnos. ¿Es más barato construir una casa ahora por factores de producción que hace 100 años? Pues sin duda. Y sin embargo, el esfuerzo, y sobre todo en los últimos 50 años, es todo tema de pelotazos que se da porque se recalifica arbitrariamente. Primero se retiene el suelo, luego se libera. Según problema legal. Y luego fiscal. Absolutamente todo es un problema de modelo de sociedad. O sea, que nuestras élites están pensando en que la vivienda tiene que ser barata y asequible para la población y, por tanto, hay que quitar una barrera a tener niños. Pues no se está quitando, ¿no? Yo quería dar también una pincelada sobre el tema rural. O sea, yo creo que aquí está también un poco el reto demográfico a nivel nacional. No sé si en Asturias, yo creo que hay 2 enormes retos demográficos. Uno es la natalidad y otro es la gestión de la inmigración. Pero se ha centrado en lo fácil, entre comillas, que es la parte rural. ¿Qué quiere decir que es lo fácil? Bueno, a nivel nacional, las provincias menos pobladas están muy sobrerepresentadas en el Congreso. Por tanto, políticamente, pues hablar de Teruel existe y Soria ya y todo eso, bueno, Soria ya dicen que ahora se quedarían los 2 diputados de Soria, ¿no? Es decir, es tremendo, ¿no? Y esos son diputados para venderse luego, es como funciona el sistema, ¿no? Pensemos que en el campo, tradicionalmente vivía el 60 o 70% de la gente, se dedicaba a la producción de alimentos y similares para alimentar al 100% de la población. Ahora en España solamente el 4% y es uno de los países que más en Europa. O sea, realmente la productividad es tan grande que necesariamente hay partes del campo que se van a quedar poco pobladas. Si encima hay poca natalidad y encima tal, entonces cuando se habla dice vamos a dotar de infraestructuras a los pueblos, algunos sí, como los pintos de Padrón, algunos sí y otros no, porque claro, ¿cuánto cuesta llevar fibra óptica a un pueblo donde no hay nadie, ¿no? O en Aragón yo tenía un familiar cuando hubo el debate del trasvase del Ebro hace años. Es que tú sabes que en Aragón hay pueblos donde hay que llevar el agua en camión cisterna en verano. Digo, claro, pues hay 20 personas y se ha quedado alejado. ¿Vamos a hacer una infraestructura completa para eso? Claro, cuando estos debates, de nuevo, la gente no concreta. Y yo mi experiencia con la gente de Reto Demográfico de Madrid, los vi a 2 o 3 números 1 de los que llevaban ese tema, claro, ellos sabían, dice, voy a hacer infraestructuras para los pueblos, pero ¿dónde empiezo? ¿Cuántas zonas hoy día medio vacías hay en España? Así, ¿no? Entonces, si llevo el dinero aquí, se van a enfadar los de allá y he resuelto el problema de 300 personas. Bueno, en el caso de la fibra óptica, ¿no?, que has mencionado, pues eso sí que se está haciendo, ¿eh? Se está llegando a lugares que ni os imagináis. Es algo muy similar a lo que pasó en la electrificación rural hace años, que se llevó la luz hasta la última de las cabañas del último pueblo y ahora se está trabajando en eso, ¿no? Porque realmente se está implantando una fibra de última generación pensando en un proyecto a largo plazo y pensando que el día de mañana una vivienda que no tenga fibra y conexión a Internet será como la que no tenía luz hace 20 años, ¿no? Entonces, pues sí que se está haciendo y en eso sí que realmente no hay planificación, simplemente se hace y se llega a todas partes, ¿no? Con un modelo mixto público-privado, con fondos inversión privada, inversión pública, porque yo creo que eso sí que es muy importante, ¿no? A lo mejor no hacer una autopista hasta allí, pero dotar a todas las viviendas de Asturias de fibra es una labor que de aquí a 30 años es fundamental, ¿no? Porque para el futuro será básico para cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Bueno,
yo creo que podemos ir finalizando, pero me gustaría dar paso a, bueno, pues al público que está hoy aquí. Si quieren hacer alguna pregunta a alguno de nuestros fáciles, invitados, que no vale ya que nada. los tenemos aquí, yo creo que es Porque... una buena oportunidad. Sí, por supuesto. Espera, perdona, que te pasan un micro para que te escuchemos bien. ¿Está encendido? No, simplemente es una reflexión más que una pregunta. En relación brevemente, a lo que habéis comentado, creo que es fundamental que se tome conciencia a nivel público, desde el discurso del rey hasta la agenda europea. O sea, si no se hace eso, mal va a solucionarse el problema de la natalidad, porque no se va a tomar conciencia de ello. Y luego, bueno, que los cambios sociales son tan rápidos que a veces se pierde el paso y se producen desajustes, como está ocurriendo con la natalidad. Porque el tema de la natalidad es una cuestión de dos. Antes tú hablaste del aborto, yo ahora también voy a ser un poco políticamente incorrecto, y ha habido una revolución femenina, eso está clarísimo. Desde la generación de mi madre, que tuvo que dejar el trabajo cuando se casó, a las mujeres de ahora. Y como digo, el tener hijos es una cuestión de dos, no es una cuestión de uno solo, porque si solo fuera de uno seguramente habría menos problemas de natalidad. Y eso genera, pues eso, genera un desajuste que hasta que vuelva, digamos, a la sociedad, ¿no? a coger conciencia de todo eso y a volver a ajustarse y a coger el paso a ese cambio, a esa revolución que ha habido, pues pasará un tiempo. Y eso hay que favorecerlo desde la enseñanza y desde la política. Y no sé, era lo único que quería decir. Gracias. Yo creo que si me permites, desde el punto de vista de la enseñanza, yo creo que con los chavales y con los niños y niñas tenemos que trabajar mucho los problemas sociales relevantes, que son justamente los que no aparecen en la escuela. En la escuela se estudian muchas otras cosas y, en cambio, los problemas relevantes de la sociedad, del tipo que sean, de valores tecnológicos, etcétera, no aparecen en la escuela. Y entonces, claro, ahí es imposible que tomen conciencia si eso no está. No se trabaja por problemas sociales relevantes. Y eso es un gran problema, ¿no? Sí, yo también quería hacer un matiz de algo que además le cederé la palabra a Alejandro para que explique, porque es él el que me ha dado el dato antes viniendo para acá, que es con respecto a la mención que hacías, ¿no? de la revolución femenina o la revolución de la mujer en el mundo laboral, que a priori podría parecer que pudiese ser uno de los factores, ¿no? que haya influido en como cambio social, ¿no? en este tema de la natalidad, pero Alejandro me explicaba, que es un hombre de datos, os lo aseguro, que bueno, yo creo que si nos preguntamos al público cuál piensa que es uno de los países, ¿no? con menor libertad de la mujer o por decirlo de alguna manera, probablemente muchos coincidiríamos en que Arabia Saudí seguramente es uno de ellos, ¿no? Y él me explicaba antes que en Arabia Saudí el impacto de la caída de la natalidad pues es exactamente el mismo que en los países en los que las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral cada vez más, con más igualdad, ¿no? o intentando conseguir esa igualdad de oportunidades y estrechar esa brecha profesional y laboral. Es así, salarial. Es muy impresionante. Arabia Saudí han pasado de 7 hijos por mujer hace 75 años, ahora en torno a 2. Todavía está más que aquí, pero es que ha sido un cambio. Y en Irán hubo la revolución en los años 79, llegó Khomeini allí al poder, vinieron a las mujeres, las metieron el chador, tiraron ácido sulfúrico a la cara, a la que iba sin eso, 7 hijos por mujer, ahora están en 1,7. O sea, a partir de finales de los 80 empezó también. Y aquí en España, la incorporación de la mujer masiva al mundo del trabajo, cuando murió Franco ya 20-25% de las personas que trabajaban fuera del hogar eran mujeres. O sea, ya había cierta, no era cero, pero claro, no era como ahora. Pero vino una crisis económica muy larga, con mucho paro y tal, o sea, realmente hasta 20 años después no es cuando empezó a... Pero 20 años después, que era cuando empezaban las mujeres sí a incorporarse más masivamente, es que teníamos la menor tasa de natalidad del mundo. O sea, había caído antes la natalidad que eso, ¿no?
un ángulo también importante es el de la soledad. Yo creo a la hora de decir, cuando decías que comentar a los chavales, uno de los problemas que tenemos, que va muy ligado a esto, es el incremento exponencial de la soledad. En España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de gente que vive sola en los últimos 50 años, y en Asturias posiblemente más, ¿no? Entonces, efectivamente, dice que va ligado a formar familias estables a ser posible, con niños, y eso que no se les cuenta, pues había que contarlo, porque eso es un poco de palo y zanahoria. El palo es lo mal que vas a estar si estás solo, y la zanahoria es lo bonito, que es un hogar poblado, con vida, ¿no? Yo creo que es un argumento... Es que tenemos que hacer el plan anti-Kissinger. Exactamente. ¿No? Y desclasificarlo dentro de 40 años, el plan anti-Kissinger, y empezar a explicarles por abajo que tener familia es bueno. El plan botánico atlántico, ¿no? Claro. El problema es cuando los jóvenes se dan cuenta de que en una relación no todo es bueno. Esto que nos parece tan obvio, a ellos no les parece obvio. O sea, ellos piensan que en una relación todo tiene que ser bueno. Y si hay algo que no es bueno, rompemos la relación y se acabó. No es. Ese es el no hay, la idea de mantener, la idea de, oye, hay cosas que no van a salir bien, que hay que saber remontar, que hay que saber tener paciencia, esto va en contra del móvil. Bueno, es que es así. Claro, va en contra del móvil. Antes de la inmediatez, la Claro, paciencia, va en contra de esto, la baja capacidad, ¿no? la cero capacidad de frustración que tienen. Exacto. Bueno, es así. esto gente tan cruel no es como culpa yo, de que ellos les quita solos, el ¿no? móvil, joder, no me extraña, ¿eh? Hay que ser sádico, quitarle el móvil por la mañana. Evidentemente está todo relacionado. Es cierto que además si las relaciones, si los jóvenes ven que esas relaciones, bueno, pues pueden ser efímeras, ¿no? Y que no van a durar, no se plantean el formar una familia, y bueno, sí, efectivamente el cambio de modelo ha cambiado. Bueno, sí, por favor. Bueno, yo quería hablar un momento de la inmigración. El Gobierno de Asturias, sí, tenemos un gran problema de natalidad. Somos no solamente de España, sino de Europa, de las comunidades con menos índice de natalidad. Y saca pecho porque en los últimos meses o en los últimos años ellos dicen que estamos recibiendo más gente que sale de Asturias. Yo no sé hasta qué punto la inmigración puede ser una solución al problema de la natalidad. Y segunda reflexión que también me gustaría hacer era el tema, nosotros en Asturias tenemos un comisionado para el reto demográfico, que ya llamarlo reto demuestra cómo intentan suavizar el problema. Y hablando de los nómadas digitales, el problema es que el tema de los nómadas digitales, el ser humano se ha relacionado con el medio ambiente y con el mundo rural. Y claro, una persona que va al pueblo, pero que no se relaciona con su entorno en el sentido de que no lo mantiene, es pan para hoy y hambre para mañana, en cierta manera. Por tanto, eso es una solución relativa al problema. Tenemos que tener gente que se imbrique en el territorio, que mantenga esas tradiciones y que mantenga el medio rural, porque si no aquello sería un erial, ¿no? Y esa es una reflexión que me gustaría también compartir. Y por último, una de las cosas que nosotros reivindicamos constantemente es la necesidad de que el tema demográfico sea una cuestión relevante en todas las políticas públicas. Igual que hay un informe cómo afecta al género las políticas públicas, consideramos que tiene que haber una transversalidad en todas las acciones y políticas de cómo afectan las medidas en el tema demográfico, y que en este caso, por ejemplo, en el tema del comisionado, que es una figura que está ahí, yo creo que de parapeto para que el Gobierno del Principado de Asturias no reciba palos por el problema demográfico, que tenga una capacidad ejecutiva, que ese es uno de los defectos que yo veo en este problema, que en todas las políticas que hay no veo una capacidad ejecutiva en la resolución de ellos. Son simplemente ideas, reflexiones, pero no se llevan luego a la práctica en las políticas que se llevan efectivamente, ¿no? De inmigración, claro, decía que vamos a ver de temas fáciles, ¿no? Pero bueno, ya que lo sacas, vamos a ver. España posiblemente es el país que peor está gestionando la inmigración de Europa o puede que del mundo. ¿Y por qué voy a decir eso? Porque España, aunque tengamos tremendas tasas de paro, siguen viniendo en masa. ¿Y por qué vienen en masa? Pues necesariamente por el estado de bienestar. Quiere decir que cuando no existía estado de bienestar, la gente emigraba o no, tomando un riesgo tremendo, solo pensaba, estaba fatal en un sitio, pues se tenía que ir. Ahora hacen muy bien, dice, yo voy ahí a ver si consigo un buen trabajo, lo que se llama el sueño americano, el sueño español, pero si no tengo un plan B, que es el estado de bienestar. Y entonces eso se aplica tanto al ir como cuando te quedas en paro. O sea, en concreto, pues hubo inmigraciones, estos son datos de la EPA, se puede calcular con datos de la EPA. El año 2013, lo peor de la crisis, por ejemplo, la inmigración africana en España llegó a quedarse un 60% en paro, ¿no? Sudamericana también el 40%, por ahí. Bueno, el 60% en paro en el año 13 no se fue ni el 1% en los siguientes 3 años.
pues hace muy bien, o sea, está mucho mejor aquí que en Marruecos, aquí cobrando el paro, pero claro, esos son recursos, todo esto que estamos hablando de gasto político y de recursos, entonces Asturias efectivamente ha traído inmigración teniendo paro. Por ejemplo, entre mediados de 2015 y finales del año 19, a España vinieron 1,1 millones de inmigrantes extracomunitarios más de los que había, o sea, incrementó en 1,1 millones. Esa población tenía un 26% de paro en España. Son típicamente hispanoamericanos, africanos, etc. Eso no tiene una lógica para España, no cuadran los números. La inmigración tiene todo el sentido cuando falta mano de obra. Pero lo que no tiene sentido es que tengan masas de parados, o sea, como se dice ahora, hay que hacérselo mirar por qué tenemos masas de parados y atraemos inmigrantes. Pero es que en los años de la pandemia, los años del espanto, hemos sido los campeones mundiales de Europa, bueno, el Mundial de Europa, como si fuese un mapa mundial de Bilbao, ¿no? Vamos, han venido más inmigrantes que en ningún país, teniendo unas tasas de paro que no tienen en ningún lado. O sea, en concreto, han venido como 300.000 entre el año 20 y el 21. Dices, oiga, que es que España estamos muy mal. Y claro, eso es una gestión muy mala. Y luego se ve en la convergencia en renta, tenemos la peor convergencia en renta entre los inmigrantes extracomunitarios y los de un país, y eso se debe a que hay gran parte de ellos que están en paro. Y luego, ¿puede ser la solución? Pues no, porque la inmigración que viene masivamente es poco cualificada. Que hace falta también, hay muchos puestos de trabajo que hay que cubrir poco cualificados, pero cada vez hacen falta más, y aquí estamos hablando de los cualificados que crean mucho más riqueza, impuestos también para cubrir gastos sociales, etcétera. Y luego una cosa que no soluciona la inmigración es la soledad. Lo que hablábamos, aquí parece que solo pensamos en términos económicos, pero es que las personas, eso está bien para el país, la sociedad, pero la persona concreta que no tiene niños y que no tiene pareja y tal, va a sufrir esa soledad. Eso no lo solucionas con un inmigrante. Yo, si no he tenido hijos, cuando sea viejo, no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo. Podré pagar un cuidador si viene. Tampoco puedo importar, si solo tengo un niño, no puedo importar, hoy día no hay casi adopciones internacionales, no puedo importar un inmigrante para que sea el hermanito que no le he dado a mi hijo, ¿no? Entonces, es una solución, es falso que solucione completamente el problema demográfico, es una parte de la solución, puede ser una parte valiosa, pero como todas las cosas, si no son toda la solución, pero se hace creer que es toda la solución, estás creando una falsa expectativa. Es como los tratamientos de fertilidad. Si creas la falsa expectativa de que sustituye tener los hijos a la edad, digamos, más temprana, pues creas un problema adicional. Y desde luego la inmigración, la mentalidad general es que no pasa nada si no tenemos niños que ya vendrán inmigrantes. A mí se me lo han dicho en Madrid hasta think tanks conservadores. Y dice, oiga, me lo diga de otras mentalidades, lo puedo entender, pero dice, no pasa nada, además son un chollo porque ya vienen educados y tal, nos sabemos ahorrar el dinero tal cual, ¿eh? Y claro, yo no da crédito porque dices, pero vamos a ver, primero, aparte que no hay un componente humanístico, ¿no? el que mantengamos nuestra comunidad, además de que venga gente de fuera para enriquecerla, y luego, como decía, económicamente, pues la inmigración que viene es poco cualificada. Como la tercera parte de los inmigrantes extracomunitarios que hay en España, la EPA tiene diversas clasificaciones de tipos de actividad y una de ellas es, yo qué sé, directivos, técnicos, tal, y una cosa que llaman ocupaciones elementales. Pues un tercio de esos se dedican a ocupaciones elementales, claro, pues limpieza, que están bien, pero claro, eso no te da ni altos impuestos ni de alta productividad y por tanto contribuye muy poco a las arcas fiscales, pues porque no se puede pedir de donde no se puede sacar, ¿no? O sea que ese tema, ya los otros lo dejo a los demás, pero ese tema que es muy importante, que efectivamente no lo habíamos sacado, pues creo que es fundamental tenerlo claro. Se está gestionando rematadamente mal en España la inmigración, pero nadie se atreve a decirlo. O sea, hay un tabú. No, porque es políticamente muy incorrecto, pero yo estoy de acuerdo, claro. Es que la inmigración, como todo, necesita un control y hay que saber dónde y en qué áreas hace falta que la inmigración llegue, qué tipo de inmigración necesitamos, no que cuál queremos, sino cuál necesitamos y cuál no. Y tiene que haber una política clara sobre esto, pero no lo hay. Hay populismo sobre estos temas y entonces eso genera un perjuicio enorme, enorme. En toda Europa es así, ¿eh? En sí. Europa ha habido como 300 regularizaciones. El modelo típico es, a veces hay ciclos en que hace falta inmigración, otros que no, da igual, sigue viniendo por el estado de bienestar, se acaban generando unas bolsas tremendas de ilegales, claro, eso no puede ser, entonces se hacen regularizaciones. Me decía uno que de verdad sabía, dice, ha habido como 300 regularizaciones sumando todos los países en los últimos 30 años. ¿No? Eso es contra el Estado de Derecho, contra la ordenación, es que eso no puede ser. En Francia ha pasado y está generando un problema enorme, en Italia, bueno, aquí, es que hay que tener cuidado con eso, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Concluimos hoy aquí. Ah, perdona. Bueno, quería preguntar yo. Bueno, yo creo que todo lo que habéis comentado, pues sí es
al problema que estamos tratando aquí en Asturias, pues todos los puntos pues son claves, ¿no? Porque el ejemplo soy yo, que he podido venir, retornar, ¿no? Pero yo creo que para mejorarlo también no se tiene que inventar nada. A lo mejor yo hablo por comparativas, ¿no? He estado residiendo en otras comunidades y, por ejemplo, veo el ejemplo de Navarra, ¿no? En el cual, pues, gente de mi generación, pues, tienen hijos, pues, 10 años antes que los tenemos aquí. Cuando pueden acceder a la vivienda, pues, mucho mejor. Y cuando el nivel pues, bueno, económico, bueno, es uno de los mayores polos de atracción de talento. Cuando nosotros somos de Asturias, es de los mayores exportadores de talento, porque a mí me sorprendió pues, las grandes cifras de compañeros que habían estudiado en escuelas aquí, pues que estaban allí residiendo y trabajando en la misma compañía en la que estaba yo. Entonces, ¿no sería también una solución poder ver qué se está haciendo en comunidades que pueden ser referentes, sí, o qué diferencia puede haber? Y luego ya otro punto, ya si nos vamos a Europa, el año pasado pude estar en Dinamarca y me decían que había madres que eran madres solteras por la fiscalidad, porque podían tenerlas perfectamente y se estaba generando un cierto tabú en comparación con los hombres, claro, que estaban como en un agravio comparativo, pero bueno, tampoco, ni tanto a lo mejor, ni tampoco, pero también fomentarlo de alguna forma. Entonces, bueno, era un poco esa la reflexión y que se podía pensar con los datos. Las dos cuestiones que has citado tienen que ver directamente con la política fiscal. Navarra y el País Vasco son ejemplos, pero fíjate que es curioso, ¿no? Los jóvenes en el País Vasco y en Navarra se casan antes, ¿no? En el País Vasco menos, pero todavía en Navarra, y eso es una política fiscal claramente, pero fíjate que aquí, cuando se habla de estos temas, aquí en Asturias y en Cantabria, donde estoy mucho también, lo que dicen, no, hay que prohibir eso, y hacer que paguen los mismos impuestos que aquí, en vez de decir, pero vamos a ver, ustedes, señores que gobiernan, si alguien puede hacer lo mismo que ustedes o incluso mejor, con menos dinero, el castigo debe ser para ustedes y no para el que lo está haciendo bien, ¿no? Y eso sería lo lógico. Pero, ¿por qué no cuaja ese mensaje? Bueno, pues eso me gustaría a mí saberlo también. La última pregunta, por favor. Yo quería preguntar, habéis comentado muchos elementos que suponen una barrera para el primer hijo, pero ¿qué hacemos para superar la del segundo? O sea, ¿cómo hacemos para pasar de tener un hijo a tener dos? Fomentar el segundo. Es una pregunta muy buena, porque hay muchos planes de natalidad que dicen, no, vamos a dar un gran incentivo a partir del tercero. Habrá que empezar por el primero y luego el segundo, ¿no? O sea, que es un punto muy bueno, ¿no? El cómo gradúas eso. Hay ideas, por ejemplo, en Madrid han sacado un plan ahora y dice, solo a las mujeres de menores de 30 años, porque queremos que se tengan los hijos antes ya, pero el 75% de los niños se tienen con más de 30. Hombre, no le des el 100% a las de menos de 30 y el 0%. En esas cosas yo creo que los porcentajes, o sea, ciertas distribuciones, pues dices, ¿cómo hago ese estímulo, no? Efectivamente, pero totalmente, o sea, el cómo pasamos del primero al segundo. Hombre, yo creo que el argumento, el decir la soledad, es decir, yo creo que es muy bueno que haya al menos un niño más y luego ya veremos, cada familia, depende de la edad. Pero yo creo que ese argumento hay que decirlo, ¿no? Es decir, la familia ideal es al menos con más de uno, ¿no? Y bajando la edad del primer hijo, que es muy importante, y no castigando, porque es muy importante para esto, es muy importante el acceso a la vivienda, lo hemos citado aquí, liberando a la vivienda de impuestos, porque si comprarte una vivienda es un 30% más barato, más gente accederá a la vivienda con salarios más bajos. Y es fundamental para crear una familia, yo creo que uno de los hechos fundamentales es eso, el acceso a la vivienda. Cuando se libere la vivienda de esos castigos fiscales que tiene, como si te estuvieras comprando un yate de lujo o una joya, porque tiene muchos más impuestos que un barco de lujo, un piso normal, pues entonces las familias podrán crecer. Y hasta los negocios, porque ahora alquilar las oficinas ya con la pandemia y la digitalización se está abaratando, pero hasta hace nada alquilar una oficina era una cosa de locos en el centro de una gran ciudad, ¿no? Por lo mismo también. Eso te iba a decir, y no te quiero contar cómo te vayas a las grandes ciudades, ¿no? Donde competimos con otra serie de inversiones que no es para hablar aquí, ¿no? Que es mucho más difícil, el precio de la vivienda aún está más disparado. Claro. Yo quería recoger una cosa que ha dicho Alejandro, que me ha hecho pensar en la soledad, pero fíjate que ha aumentado enormemente el número de animales de compañía. Yo creo que eso
son dos cosas que van estrictamente relacionadas. Y ahí se ve de tantas y tantas personas pues, que hacen referencia a sus animales de compañía como si fueran su hijo o su padre o su... Y claro, dices, a ver, está bien que tengas un vínculo con un animal, que lo quieras, que lo trates bien, pero no es el mismo vínculo, no vayamos a confundir las cosas, ¿no? Lo digo porque ellos lo dicen, ¿eh? Los chavales lo dicen. Yo me casaré, no quiero tener hijos, pero tendré un perro. Y con eso ya vale. Jordi, el chico que nos ha traído desde el aeropuerto, a Alejandro y a mí, nos lo ha dicho, literalmente nos ha dicho esta frase. Dice, es que tener un hijo es muy caro, porque nos dice, ¿a qué vienen? ¿A un congreso? No, a hablar de demografía. Dice, es que tener un hijo es muy caro, es más barato tener un gato. Hombre. Pero eso que parece una anécdota, no es una anécdota, ¿eh? Es una forma de pensar. Es una forma de pensar, ¿eh? No es anecdótico, es una forma de pensar. Pues sí, pero bueno, lo que os estaba diciendo... Sí, es que sí, nos tenemos que despedir de verdad. Ahora, a la salida, si no, les preguntas a alguno de ellos. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos ya, como nos están diciendo, que ya ha sido el tema muy interesante. Yo creo que se han abordado muchas cuestiones, otras muchas se quedan en el tintero, pero bueno, el tiempo da para lo que da. Y con esto finalizamos este segundo ciclo de las 4 estaciones con el foro de primavera. Tuvimos uno en febrero, que hablamos de cooficialidad. Vamos a tener en verano el tercero, que hablaremos de turismo y de medio rural. Y en otoño tendremos el último, con el que cerraremos ya todo el ciclo, que vamos a hablar de industria y de los fondos de recuperación, del impacto que hayan tenido en nuestra economía. Esperamos contar con vosotros también como asistentes y los que no puedan asistir por streaming, que también nos queremos despedir de ellos y daros muchas gracias por haber estado aquí y esperamos que hayáis salido muy satisfechos, bueno, pues de toda esta conversación que hemos tenido y de todos estos conocimientos que han compartido nuestros 4 invitados de hoy. Muchas gracias a los 4, Miriam, Jordi, Alejandro y Patricia. Muchas gracias.